os sindicatos, as cooperativas, en moitos movimentos sociais o facían, pero moita xente que non o coñecía. Eu, pois a verdade que non o coñecía en profundidade, e me metí bastante no tema da acampada de Vigo. Eu estaba en Educación e Cultura, e fui probando realmente. Educación e Cultura estaba moi ben porque é concienciación, lo que eu buscaba. Eu son unha persona normal, pero bastante concienciada, penso eu. Eu traballo todavía en mesmo, pero descubrí xente con ganas de facer cousas, pero como que estaba un pouco que non tiña os objetivos claros. Eu, sí, perdidísimos, claro. Algunos se fui todavía un pouco perdidos, pero bueno, eu buscando atopei que había movimentos sociais novos post-15M. Por exemplo, hai eu chamo movimentos sociais, pero bueno, quizá non son tantos, son organizacións a casi. Por exemplo, xa ha habido 2 encontros de rurales enredados, que é un movimento de vuelta ao rural. Eu non estou pensando en volta ao rural, en la que foi o que moita xente é importante que volte. Pero bueno, ali coñecín de primeira man a iniciativa esta de cooperativas integrais. Entón, eu, a verdade é que quedei un pouco abrallado e decidí que isto era o máis parecido que a mí me gustaba. Entón eu decidí, pois máis ou menos implicarme en cooperativismo para dar un paso para outro. Pero a cooperativa integral catalana, que é onde está esta iniciativa, ou por lo menos é desde a primeira persoa que me falou o que leí que pertenecía a cooperativa integral catalana, pois se considera o nombre de que falo deles. Bueno, sí, que daban unha charla ali, entón coñecín de primeira mano. Entón tomei apuntes, o gravei para escoitarlo con calma. A verdade que era eso era o que eu tenía que facer. Entón, resulta que organizaron a finales de abril unhas formacións para facilitadores de cooperativas integrais. Eu sen saber moi claro, que era facilitador de cooperativas integrais, e o que fixeron ali foi en un núcleo formativo que teñen en Girona, xuntaron xente de todas as comunidades, máis ou menos. De Galicia, creo que eu era o único, bueno, sí, era o único. Había xente de Andalucía, de Madrid, de diferentes comunidades de Feitos, de Murcia, de Valencia, do País Vasco, de Asturias, de León, máis ou menos era xente de todos lados. E o que fixeron foi ensinarnos como fixeron, como funciona os proxectos que teñen e como conseguiron, máis ou menos foron 2 días e medio intensivos de explicarnos como era, que o rematar eu me di conta que era a primeira xornada formativa, porque non o tiña moi claro, era a primeira, e a súa reacción final foi preguntarnos como vos sentides agora que vos tocamos todo isto, desde que vos parece, xa despois das dúbidas, non foi algo como moi entallable. O tema é que eu participei nunha marcha que hubo andando a Madrid, que teño moitos contactos a nivel de España que non tiña antes, de xente interesada, xente que se vota a camiñar a Madrid, e xente que ten ganas de facer cousas, que non se sabe eso ten que facer, verdad? Pero bueno, eu teño moitos contactos, e resulta que en toda España ahora mesmo estas cooperativas integrais está así en todos sitios. Hai sitios como Valencia, como Cataluña, como Madrid, que están constituidos oficialmente como cooperativas integrais, ¿sabes? Y hay sitios donde todavía, por ejemplo en Galicia, todavía estamos difundindo para que comience a mayor parte cantidad de gente posible. Por ejemplo, en Bierzo xa están a punto, están traballando con la social, están con estatutos nas mans, están tomando bastante en serio. Eu sei aquí non me cortas, eu sigo falando. Movimientos sociales, economía solidaria, cooperativas integrais para la contextualización, se puede meter mano. Bueno, él habló del tema de la perspectiva del contexto desde los movimientos sociales, y ahora hablo del contexto desde la economía solidaria. Yo trabajo en Árbol, en la cooperativa agroecológica. Ya las primeras reflexiones sobre hacer un cooperativismo integrador, en el sentido de ir más allá de consumir productos ecológicos, surgió en una crisis de Árbol a nivel económico, que veíamos que realmente 300 personas consumiendo de forma unidireccional hacia un proyecto, empezó a surgir las reflexiones ya, creo que fue en 2008.
Hola. Mientras se llevan, sí. Hola. Hace mucho calor. Bueno, entonces comentaba el contexto rápido desde la economía solidaria. Surgió ya de gente de REAS, de Red de Economía Solidaria, Galicia, que siempre estuvo muerta, siempre hubo un movimiento a nivel Estado de Aragón, sobre todo, que obviamente REAS sí trabaja muy bien, y hay, bueno, REAS es Red de Economía Solidaria, son proyectos de economía solidaria que trabajan pues, en conjunto para articular una serie de historias. Con reflexiones, pero la verdad es que aquí en Galicia siempre estuvo muerto. Pero una persona que era de REAS y de Ágore empezó a decir, ¿por qué no compramos entre todos lavadores? Una reflexión, una asamblea que realmente va a recibir la belleza de la asamblea, le va a aportar porque en principio estamos insertos en el consumo agroecológico, pero que la reflexión tiene mucha profundidad en el sentido de que, joder, ¿por qué hacemos un consumo unidireccional si podemos hacer un consumo, o sea, no solo consumo, sino podemos autogestionarnos en otras formas que no sean unidireccional y para un proyecto, sino entre nosotros para un proyecto y en diferentes bienes, servicios y actividades económicas. Entonces a partir de ahí, bueno, empezó a surgir lo de Cataluña, estuvimos atentos, yo sobre todo estaba atento y nada, fui con Rafa y con otro compañero de Ágore al encuentro de Redados de diciembre y a partir de ahí empezó a moverse un poco el tema de integrar Galicia. Entonces es un poco el contexto, hay diferentes historias que tienen que ver algo semejante con integrar, luego comentaremos, pero bueno, como a nivel, digamos, formal, sin que sea esto formal, pues la historia de integral en Galicia empieza un poco así. Así es el contexto. Me cuenta que no dijimos o qué era el integral. Lo acabas de ver, ¿sí? Pero bueno, para la gente que lo dice. ¿Sabéis lo que es? No, entonces, ahora puedes decirte yo. No recuerdo. Sí, yo lo digo sin decir. A ver, los conceptos que os ves. Una cooperativa integral sería un marco jurídico a través de una empresa, en este caso cooperativa, que intenta establecer un paraguas legal para hacer una actividad económica entre diferentes personas, colectivos, entidades, empresas que quieren pues, actuar entre sí. En Cataluña está en contra del Estado, aquí habrá que reflexionar por qué y para qué, pero eso sería lo básico. La idea del marco jurídico es poder dar opciones de empleo a gente que no puede alcanzar a su actividad económica, por la actividad económica, un pago de autónomos, por ejemplo, así en praxis. O personas que quieren establecer relaciones económicas pues con gente afín a su pensamiento, no sé. Yo ya sin haber explicado. En principio sería un movimiento, el marco jurídico, la empresa es un marco jurídico, es una justificación para realmente un movimiento asambleario de movimientos sociales, de empresas, de personas, colectivos y demás que quieren trabajar en ese marco jurídico. Y bueno, es una justificación, tiene marcado carácter político, el marcado carácter político en principio viene heredado de las reflexiones en Cataluña, pero aquí simplemente como es un proceso germinal, realmente la reflexión está, yo creo que súper abierta. Yo creo que luego, abierta en el sentido, entendiendo que en el sentido de que es una alternativa a la economía capitalista. Eso se establece como base, o por lo menos en principio. Si es asamblea y todo decimos que queremos hacer lo que sea.
Más o menos entendéis. ¿Pero qué diferencia tú a la economía capitalista? Pues Autoconsumo. Tú produces y consumes tú no vendes. es que No buscas un objetivo económico. si vosotros Transacciones con terceras personas aquí en esta sí, pero pues tú puedes decir que no es capitalista. no, pero, o sea, mercantil no es capitalista. O sea, ¿Cómo es diferente? O sea, tú no produces para vender. sí, bueno, pero no es capitalista. O sea, o eso puede ser lucro, o eso puede ser algo. Pero vamos a ver, ¿qué objetivo tenemos? Pero bueno, sí, seguimos mira, yo te propongo este debate conocer para que no haga asambleas para que se decida. Si la asamblea se decide ser capitalista, yo me buscaría otra cosa que hacer porque no me interesa, pero se decida. O sea, ¿quieres estar aparte del sistema capitalista? No, yo quiero difundir para que toda gente lo conozca, entre todos construirlo. Mira, yo he tenido dudas y estoy preguntando, no estoy criticando, aunque está bien que haya un poco al diablo. Yo creo que no te diablo. no me interpretes. No, perdón. Sí, no, perdón, no quería decirte esto. Bueno. Hay varias, al final esto tiene mucho contenido político y, por ejemplo, hablando de contenido político, en Cataluña hay un perfil libertario muy definido. O sea, es un perfil libertario definido y tiene mucho anarquista, no sé qué, no sé cuánto. Aquí, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo le quiero dar un aire más, o sea, una vertiente más de economía solidaria, más desde la economía solidaria. Entonces, yo sé que hay libertarios, hay economía solidaria, hay gente que está hasta los cojones, y habrá ahí en la asamblea, pues entre todos, entre unos libertarios, otros hasta los cojones y otros de la economía solidaria, pues se hará el empuje que salga. Pero lógicamente, partiendo de la base que es un movimiento asambleario, pues ahí se hacer transacciones entre personas no es capitalismo, siempre es hacer transacciones. Es decir, que la economía no tiene por qué ser capitalismo. Puede ser planificada, puede ser libertaria, puede ser, yo no tengo economía, pero desde luego que no necesariamente que haya una transacción entre tú y yo, no tiene que haber capitalismo en esa relación. Y de hecho lo que se pretende, en principio, de semilla principal es precisamente hacer relaciones, lo que dijo antes, no capitalistas, más humanas y más justas. Partiendo de trabajos ya hechos desde Cataluña y también yo espero desde la influencia de la economía solidaria gallega. Eso. Me parece que no está muy claro el concepto y el principio de capitalismo. ¿No eres economista? No soy economista, yo dije que simplemente no es capitalismo. No eres economista, yo tampoco lo soy, creo que ninguno lo somos porque si no ya hemos levantado la mano y intervenido. Entonces me parece que en los principios de Santiago lo que se está estableciendo, ya tenemos claro el punto de vista político, todo esto, pero en vez de ser tan radical, es decir, no capitalista, en contra del capitalismo podemos plantearlo una economía no convencional. Claro. Entonces si lo dejamos más claro, nosotros que nos vamos involucrando, nos cultivamos un poco y empezamos a definir realmente lo que antes de entrar en controversia. Claro, es que no hay ninguna controversia, simplemente si nosotros hablamos de un trabajo, por ejemplo, si hablamos del principio de un trabajo 2 años y medio en Cataluña y viene con esta semilla y la gente ahora mismo, pues no sé cuánta gente podemos ser, pero hay bastante gente en las redes sociales. Simplemente se transmite lo que tal, pero al ser un movimiento asambleario se va a decir, a mí me gusta lo que dices, o sea que yo, si es economía no convencional, me va a decir una transacción no puede tomarla como un capitalismo porque de eso hasta el caso estamos de acuerdo que queremos yo no tenía información antes porque es una cosa que es un sitio, o sea, pensaba que no. No me repetir. Ahora hay muchos principios que no hayamos llegado, estamos en contextualización todavía. Esto en Cataluña está feito, por así decirlo. Pues ha comenzado muy avanzado. Aquí todavía no. Aquí
nos vamos a topar con esta gente, vamos a concluir y nos hacemos todo suyo. Una pregunta, estamos tomando muy como ejemplo, porque aparentemente es exitosa la experiencia en Cataluña. Los principios van a ser los principios de ustedes, de acá, de lo que es en general. Entonces, sí, con contextualización un poquillo más a tercerar a esto, porque que después de voltar de Cataluña, de comenzar a hablar en una niña pequeña, eu nunca ni charlas antes, esta niña segunda charla, con lo que hay que hacer algo, que hacerlo, que non hai. Entón, eu, estando ali, con toda a xente que coñecía do noroeste de España, pues, de camiñar con eles, que se coñece moi ben a xente nuestro fundamento, además, pois pouco, o sea, eu sabía que na estudio estaban facendo, eu sabía que no Bierzo estaban bastante avanzados e que ya non estaban facendo, e que en Cantabria, que na Rioja, todo eso. Entón, houve unha idea dentro do Bierzo, estaban avanzados, de xuntarnos. Entón, houve un encontro en León, en un pobo que se chama Pedrún. Entón, ali nos juntamos xente que coñecíamos bastante profundamente isto e que nos íbamos a dedicar a difundir, a buscar xente interesada para, entre nós, ver como íbamos. Resulta que a xente de León, sobre todo, y que as normativas cooperativas son distintas en cada comunidade. Decían que era moi complicado, era moi restrictiva, era moi limitante, se les ocorreu, junto con unha persona de Cataluña que veu dar unhas charlas, falando con eles, preguntándoles, había unha persona de Zamora que sabe de lei, de cousas destas, ali, entón así falando, sin tomar unha decisión, a decisión además se pode voltar atrás, pero vamos, se tomou unha decisión de que sería boa idea xuntar todo o noroeste de España directamente en unha cooperativa integral, en vez de facer cooperativa de Galicia, o sea, en vez de facer non, se pode facer cooperativa integral de Galicia, cooperativa de tal, se pode facer, pero que houvese unha cousa máis abarcante que fose cooperativa, o sea, cooperativas integrais oeste-norte. Claro, que de ahí, o sea, la presentación de CION, que sería Cooperativa Integral Oeste-Norte, se quisieron unos principios. Que sí que están marcados los principios de Cataluña. Cataluña, llevo o verbo libertario porque es menos libertario que a mí, pero otro bastante libertario, y aquello me parece super light. Que sí, que meten a palabra Estado, a palabra capitalismo, pero que todos metemos a palabra Estado y capitalismo. Entonces, eu non os beso tan, sí que son, pero non todos, eso era golpe de asamblea, era todo o que están facendo era golpe de asamblea. Es decir, sí, claro, bueno, a lo mejor con lo que son tuviera más veces son más cerca, pero sí que puede ser un modelo de actividad. De todas formas, eso es lo interesante, que él tiene puntos de vista que yo comparto, lógicamente, y personas que a lo mejor simplemente no están en el movimiento de la economía solidaria, los movimientos, los debates y tal, pues tendrán otro punto de vista. Entonces, al ser una semilla, tenemos que, ciertamente, es malo hablar tanto de Cataluña, pero bueno, luego entenderéis por qué, a nivel de recursos y de herramientas, es necesario contar con ellos, y solo simplemente hablan de semillas, en cuanto a principios, en cuanto a historias, que son todas, absolutamente, desde las herramientas hasta el posicionamiento político, son todas configurables, en el sentido de que se puede dar carpetazo a historias si realmente el movimiento asambleario que se cree en Galicia lo decide así. Entonces vamos a seguir con los principios directamente. Los principios también están redactados porque hay mucha participación por parte de estudios, en estudios también hay muchos libertarios que uno para la artista porque no son artistas, o sea que hay gente con miras libertarias, entonces ellos han colaborado bastante. O principio é transformación social, o sea, o principio real de transformación social. Entón, o principio sería interés por o ben común, importancia de estar ben un mesmo, desprenderse do materialismo, a ciencia para el materialismo que sí que se emprega, pero que todos falamos de materialismo, sabemos que existe materialismo, cooperación e solidaridade na transformación social, transición, aquí esta palabra que estábamos hablando antes, transición baseada no día a día para estar máis preto de convertir a utopía, aquí tenemos un termo que podría en realidade, o que se resumiría mellor en relación directa entre acción práctica e teorización.
A legislación é o que fai o 15M, que está actualizando continuamente e non fai nada. O por menos iso que non se entera no estado aquí dentro. Isto é pasar da teorización a facelo práctico, a facelo noso. E logo é unha cooperativa inclusiva e enredadora de toda a sociedade. Isto significa que non se buscan postos operativos, se busca que toda a sociedade poda estar interesada en enredarse, en formar parte desta lei. Un resumo, ademais, que non se fixo antes de cooperativa integral sería cooperativa de cooperativas. É o que é realmente. É unha cooperativa que vai ajudar a coordinar varias cooperativas. Entón, eses serían os principios. Claro, isto é unha presentación que se fai como León, Asturias, todo isto. Se se fai a cooperativa integral galega, o sea, a xente que quera participar nesto, iso se fixo nun pacto comunitario destes, que vai escribindo taxa de progresivo. O sea, eso sería cosa nosa, como nos presentamos a cooperativa integral galega. Que máis ou menos xa vai existindo, porque hai no nivel 1, que a rede social que se emprega para traballar a través de internet, hai 78 persoas metidas e hai 10-12 personas colaborando. Entón, isto xa hai xente que está facendo, pero claro, se faga a asamblea de verdade non hai xente que está tirando a bola, se faga unha... Esta que estamos, xa os digo que vai haber un encontro con León, Asturias tamén, pero vai ser en Galicia, en Chantada, o día 1 e 2 de setembro. Para que eso se publicará muchísimo, pero todavía se falou esta fin de semana, no vierto, un encontro que houve, un encontro live, la verdad, non foi de decidir ou de asamblearse, pero é no centro de Galicia, e como esto se vai espallar de aquí a finales de setembro, imos a falar, a ver que nos parece, de todas as iniciativas. Entón, que os parecen os principios? Anocharon quizás as dúbidas da política o sea, vos pretendéis un cambio social, ¿no? A intención que da cooperativa catalana que se adaptou así tamén é un cambio social. O sea, o que fai falla Cambio social a que se refiere. Pois cambio social significa que non podemos que cada un temos o concepto. Isto podería dar un persoal. Claro, vos Eu penso que o problema que hai agora que temos para buscar traballo, para poder comer, ou coa sanidade, ou coa educación, eu penso que o problema noso, non é dos políticos, non das empresas, nin dos banqueiros, solamente noso, porque non soubemos en quen delegar o noso diñeiro, a nosa educación. Entón, nós debemos de coller as rendas e cambiar como sociedade. Non pedir que cambien os banqueiros e as empresas e tal, e o modelo económico, que vai cambiar con nós, pero temos que cambiar nós. O sea, é moi fácil pedir aos políticos que pagan, e senón te enfadas. Entón, se ti queres, xúntate con xente e construe, e mentras non te metas cos políticos e cos banqueiros non debería haber problema. Yo creo que todos queremos andar, no sabemos a dónde llegaremos, cada uno tiene su meta en un punto diferente, a lo mejor, pero precisamente el proyecto colectivista de integral consiste en eso, en que todos queremos comenzar a andar. Mira, yo soy muchísimo más pragmático, a nivel individual puedo tener un pensamiento político más radical, pero soy muchísimo más pragmático con integral. Ya que nos estás preguntando como promotores, y mi pensamiento pragmático con integral es simplemente, por ejemplo, la cantidad de amigos que tengo en el paro, y que sé que a través de integral, cuando lo expliquemos, pues vamos a explicar una sala, sé que a través de integral podrán tener un recurso, un paraguas jurídico para que hagan actividad económica con seguridad social y demás. Eso a bote pronto, como pragmático, si lo quieres llamar cambio social, yo lo llamo cambio social. Otro dirá, en el fondo de su pensamiento, un Estado todo autogestionado, es decir, en su meta, por ejemplo, Enrique Durán, que es el promotor inicial en Cataluña, es anarquista radical, o sea, es libertario radical, y piensa eso. Y cada uno podemos convivir, esa persona y yo, en el mismo proyecto, porque yo creo que en Cataluña, como diremos ahora, en 2 años se han hecho muchísimas cosas muy interesantes, lo vamos a comentar ahora, que es el contexto que toca ahora hablar, creo. O contexto de Cataluña? No, el contexto de las cooperativas integrales en España. Pues ahora mismo que están haciendo estatutos de difusión donde no hay todavía estatutos, tú los puedes pagar incluso de Vigo, que se está haciendo en Vigo. No, pero vamos a hablar de lo que hay en Cataluña, lo que hay en el Estado y lo que hay en Galicia.
Está funcionando, ¿no? Sí, en Cataluña, bueno, en Cataluña funciona, hay 3.000 socios, 3.000 asociados que oponen trabajo, cuotas y 100 profesionales, de los cuales 90 no están asegurados en el régimen normal, digamos, están bajo el parado jurídico de la cooperativa. 10 de las personas son autónomos que prestan servicios dentro y fuera, y 90 pues han encontrado un integral, un parado jurídico para poder obtener trabajo con una cartera de clientes. Eso a nivel pragmático es lo más básico que se puede dar. Luego vamos a la policía. A nivel pragmático, en 2 años se han juntado 3.000 personas, tienen un autobús, tienen tierras, tienen ¿qué más tienen? Tiene un montón de cosas que... Tienen un centro de salud, tienen la que lógicamente no vamos a ponernos a comparar porque la realidad catalana es diferencial, es diferente, pero bueno, que están haciendo cosas que funcionan muy rápido y que están haciendo cosas muy interesantes. Yo prácticamente cada vez que falo con alguén deles e les pregunto algo, vai máis adiante. Coas charlas, pois te vai as charlas, vai máis adiante. Hace un año tenía 1.200 personas, y ahora ya he multiplicado por 3 en un año. Y la tendencia es seguir así. Agora mesmo teño unha renda básica cooperativa e 6 personas no momento cobrando, que son 350 ecocops, que é a moneda social, que falaremos dela. Están pensando, esto é de menos un mes, están pensando en unha especie de seguridade social para ancianos, o sea, unha renda para xente maior que está traballando, o chaman renda básica. Igualmente, de momento se está falando, hai propostas de xente que ou xente que non pode porque lle falta un brazo, unha perna ou o que sexa, e que está implicada e non rinde igual que outra persoa, pero que como está implicada, que leva tempo implicada, o sea, hasta ese punto están avanzados. E logo, por exemplo, teñen unha red de albergues que tamén está planificada xa, que sería unha forma vais a preguntas de non hai, preguntas así un pouco absurda, pero non hai empresas de viajes cooperativas. Esas cooperativas non vai a ver, porque hai transporte en un autobús, por ese día. Dixeron, non, pero temos a rede de albergues. Que é a rede de albergues? Pois onde se facían as jornadas era un albergue da Policía Integral Catalana, hai 2 ou 3 máis, o que fan é juntarse entre os que viven ali para pagar o alquiler, e logo, sí, por estar ali, o sea, xente que pasa por ali paga 3 euros por día, come das hortas, porque hai hortas, eso hai formacións e tal, e a idea, fabrican as súas camas, fabrican camas por módulos, que poden facer as dobles ou literas, e o que fan é, se ti queres colaborar con aquí, ou con a cooperativa catalana, e non sabes onde, ou non sabes, non tes coñecementos e tal, ti buscas un albergue, podías estar ali un tempo, claro, eles, despois de un tempo, deciden se queren que sigas ali ou non, ti tamén decides se quererías quedarte ou non, que eles teñen que aceptarlo, e se non, cambiarías ao outro lado, outro albergue, e ias coñecendo o traballo que se está facendo, aparte que estarían formando, o sea, esto é unha forma de darle vivienda a xente, porque xente que está vivindo ali, que siguen evolucionando e están máis. Aquí teñen que pagar un alquiler bastante caro, por lo visto, non me lo canto, pero que hay dúas plantas de 200 metros cuadrados, en 6 para hora y tal, pero que eles atopan algún sitio. O sea, él está realizando un problema de vivienda, pero claro, están realizando sus problemas. Nos replicamos, tenemos que ver cuáles son nuestros problemas y cómo queremos arrastrar. Que ellos nos van a ayudar, o sea, tenemos ayuda directa. Son facilitador después de esto, ¿sabes? Facilitador. Y lo que vamos a facilitar, que hay un grupo de gente que quiere... Esto, que consultarse entre eles. Entón, eu non sei se tirar esa estructura ou... Sí, porque a mí personalmente costoume moito entender generales, pero en concreto que o que hai, non? Eu, como entendí, unha forma así que eu entendo máis claro, a cooperativa o que fai é sustituir ao Estado no desenvolvimento de proxectos de todo tipo, económicos, educativos, de vivenda, de saúde, lo que sexa, non? É dicir, para os movimentos sociais significa, pois, cambiar ou pedirle ao Estado que faga isto mellor ou que faga isto de outra maneira,
pues simplemente a xente os movimentos sociais xuntarse e de forma cooperativa pues impulsionar eso, ¿no? Tanto intercambios económicos, de cooperativas de consumo, de producción, o que sexa, como eso, como impulsar pues proxectos de saúde ou de escolas, proxectos formativos, ou que sexa, deixando o Estado de lado, ¿no? Mas eu me entendo as cousas de macro, no, el concepto catalán, y aquí está bien. Aquí nadie entiende por el concepto. De hecho, yo no estoy de acuerdo con este concepto catalán. Es decir, yo soy integral porque creo en una economía solidaria, popular, pero no necesariamente en destruir el Estado. Claro, cada uno en este, bueno, es que insisto con mi idea, pero cada uno es inclusivo. Cada uno puede venir a la asamblea y decir, bueno, ya se verá cómo se hace, pero... la cooperativa integral, o de destruirlo ou deixarlo aí para o que quieres, deixar a parte, pero a cooperativa integral que se fai é sustituir ao Estado. Non lle pido ao Estado unha renta básica e tal, sino que podemos decir a la asamblea que no, podemos decir a la asamblea que no, pues a lo mejor, imagínate. Pero eso es en Cataluña, no hay que hablar tanto de Cataluña, sí como precursor, como referente y ayuda en recursos, que lo vamos a hablar ahora, pero podemos, imagínate que damos, imagínate que damos un curso de economía solidaria y fomentamos el cooperativismo, fomentamos las relaciones dentro de esa economía solidaria, apoyamos los proyectos de REAS y no necesariamente tenemos un discurso libertario, pues también es posible. Como es una fórmula jurídica, nosotros lo adaptamos, la asamblea lo adapta lo que lo quiere. Claro, porque los miembros vamos a tener diferentes intereses cada uno, pero bajo el mismo principio. Entonces lo que se está haciendo, lo que yo comprendo, lo que he visto aquí, es que estamos haciendo una vida justa. ¿Por qué? Porque simplemente estamos defendiendo a los derechos humanos. Entonces, la vida justa no va a existir nunca. Sí, ¿sabes por qué? Sí, va a existir. A lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque nunca fuimos garantes, nunca hemos sido garantes de nuestros derechos humanos. Siempre hemos delegado a lo largo de la historia a la igualitaria. La sociedad que ha sido igualitaria. Pero eso es otro debate. Después ganamos. Un argumento, perdón, antropólogo. Si pensáramos así, no hubiese sentido la cabeza. Claro, no basta. Justa hasta el momento. Hasta el momento, pero bajo. Sí, no, ahí pueden estudiar todo, pero que es argumento, es decir, en un grupo siempre hay luchas de poder y las va a haber, aunque vosotros queréis que yo entre dentro de este sistema y de cualquier otro, es innato al hombre, y tú como antropólogo lo sabes, ¿o no? Es importante que hablamos de la naturaleza humana. Lo que nos han enseñado de las falsedades que nos han enseñado sobre la que se sustenta este sistema que somos competitivos con la naturaleza. Eso es falso. Si fuéramos competitivos con la naturaleza, nosotros hemos extinguido hace cientos de millones de años. Lo que nos ha permitido prevenir, evolucionar y cambiar ha sido la solidaridad. El bien común, lo que nos quieren quitar estos hijos de puta. ¿Vale? El resultado del otro es afecto por el otro. Cualquiera de nosotros no llega solo al mundo, llega una familia con afecto, con cobijo, con familia, ¿vale? Entonces es eso lo que nos ha hecho evolucionar como hemos evolucionado y transformar el mundo como hemos transformado. Entonces, tenemos la capacidad de hacerlo como una sola especie y conscientemente, porque tenemos los medios para hacerlo. La bronca es si somos capaces. Los movimientos, los movimientos de economía solidaria en Brasil han alcanzado un mogollón han conseguido un mogollón de cierto, dentro de las problemáticas del poder, cierto bienestar entre las clases populares. Es más, en la reunión que teníamos de cooperativas integrales de Morrazo, que ya hay una base social muy potente, hay 30 personas en Cangas, que es flipante, coincidimos con una cooperante que trabajaba haciendo
asesorando técnicamente a proyectos de cooperativas integrales en Guatemala, que el Estado en cierta medida creo que lo acepta o le da amparo, y han aumentado en 500% el PIB en 2 años. Quiero decir, el concepto también tiene realidades dentro del globo que pueden mostrar que el trabajo en red de las economías solidarias de Brasil, por ejemplo, o el cooperativismo en Venezuela, o las cooperativas integrales en Guatemala, bueno, claro, pues eso, quiere decir que bueno, puede ser una utopía o no, no sé, me da igual, avanzamos, y porque si no, es que nos robamos la cara, y yo quería que hubiera meter ilusión no por cuestión. Quiero intentar meterte ilusión. No, que igual te estás malinterpretando, yo creo que no, pero se debe desilusionado, porque no se podría, esto es muy difícil. Vale. Para nada, por eso te estás malinterpretando. Tu compañero dicho hago lo diablo, o sea, bueno, ¿sabes a qué me refiero? Estoy haciendo una crítica. Hay que sacar a luz todo también, claro. Estoy explicando para que se vea cómo es. Sí, no, está bien. No vamos a explicar de nuevo que es una cooperativa. No, pero sí que podemos hablar de los objetivos, porque de tales objetivos, que va a quedar un poco más claro todavía, para dar un matiz. Hay objetivos a largo plazo y a corto plazo. Son muy breves, a largo, bueno, comenzamos por corto plazo, ¿verdad? Posibilitar autoempleo como alternativa digna e ilusionante a persoas que non o ten ou que quedaron sen traballo. Reducir os nosos gastos en euros e estimular o crecemento das monedas sociales a través de ecoredes. Os ecoredes falaremos logo do que son, pero bueno, son proxectos que están traballando xuntos. Serían as redes pequenas da rede grande que se quere facer. Reducir o prezo dos produtos ecolóxicos e artesanais a través de compras colectivas e ofrecer a opción de venda directa ás productoras. Facilitar solucións colectivas a aquellas persoas que se han convertido en insolventes ou en exclusión social. Proporcionar a posibilidade de aforro comprometido con proxectos de innovación social, éticos e sostibles como marxe do sistema bancario tradicional, que serían as cooperativas de autofinanciamento. Que serían a curto plazo. E a longo plazo, isto é ir moito máis atrás, pero hai que mirar cosa máis adiante, hai que mirar para camiñar ben, sería construir un entramado de relacións económicas, cooperativas e solidarias entre persoas e empresas sociais alleo ás fluctuacións dos mercados e o Estado. Abrir espacios que proporcionen servizos realmente necesarios. En Cataluña xa hai centrales de abastecemento, hai oficinas de vivenda, hai centros de educación e aprendizaje colectivo, en algúns destes sitios además que quedei arallado, e proxectos de autoempleo vinculados a necesidades reais, cultivar, distribuir productos ecolóxicos locais, etc. E logo, por último, transformar a sociedade e empoderar as persoas, o sea, dar o poder sobre si mesmo a cada un de nós, creando un sistema propio de seguridade e previsión social para garantir as necesidades básicas de todos os membros en todo o seu recorrido vital. O sea, con esos objetivos creo que queda máis claro todavía do que se quere facer coa cooperativa integrada. Entón, que falamos da estructura? É rápido. En Cataluña a estructura é que
No, se habla a nivel jurídico y a nivel estructura interna. Pues a nivel jurídico es fácil. Y bueno, es rápido. A ver, entonces, bueno, ya he dicho todo lo que dijimos. El objetivo último es una cooperativa jurídica, con formación jurídica, anotada en el registro de cooperativas, o sea, es una empresa dominada, dirigida por la Asamblea, que sería el órgano supremo de decisión. Como tiene un amplio espectro, tiene el amplio espectro de integrar todas las actividades económicas, sociales, incluso políticas de las personas, pues en Cataluña sí que existe la posibilidad de, a nivel jurídico, establecer todo el espectro legal. En otras comunidades autónomas hay más problemáticas. En Galicia tenemos, o sea, que está descentralizado el tema de cooperativismo. Cada comunidad autónoma tiene su ley de cooperativas y luego está la ley de cooperativas estatal. La idea de hacer la red noroeste era como el objetivo de adaptar mejor la formulación jurídica a toda el ramillete de opciones que puede establecer tener una cooperativa integral. De hecho, en Galicia lo que se podría hacer sería una cooperativa de consumo de bienes y servicios, al mismo tiempo cooperativa de servicios, bueno, tengo aquí, es que una cooperativa de bienes y servicios, a ver, estoy en un lápiz, sería, es un coñazo la verdad. Bueno, cooperativa de consumo de bienes y servicios, con socias que consumen, con socios que trabajan, con asalariados, que son los que serían autónomos que pagan solo una cuota y serían socios autónomos, oye, qué mal, por ejemplo, socios autónomos, como en Cataluña, hay socios autónomos, 90 socios que dan la actividad económica puntualmente, serían asalariados que se dan de alta en la cooperativa cuando hagan la actividad económica. Entonces pueden ser socios asalariados. Luego, en la cooperativa existe lo que se llaman las secciones. Como la legislación gallega es más restrictiva, se podría hacer una sección de financiación para autofinanciar la cooperativa. Se podría hacer, incluir en los estatutos el objeto social para poder incluir gente que ni tan siquiera quiere trabajar durante la seguridad social, es decir, se puede dar las opciones, desde gente que simplemente quiere pagarnos del seguro de la cooperativa, hasta gente que quiere cotizar un día concreto, hasta gente que quiere dar sus servicios profesionales a través de la cooperativa y tal. Entonces existe el objeto social, o sea, tener un objeto social establece la posibilidad de tener voluntarios, que también se establece en los estatutos. Si haces que la cooperativa sea sin ánimo de lucro, podría existir esa figura de socio colaborador voluntario, con un seguro adecuado. Es decir, existen cercas. Luego ya hay más dificultades para meter otras historias de la cooperativa catalana, que supongo que una comisión de gente que controle esto, que se tendría que trabajar, porque por ejemplo la cooperativa de vivienda, pues si se quiere hacer autogestión de la vivienda, pues tendría que ser eso. En Cataluña la fórmula jurídica de integral es una cooperativa mixta que incluye vivienda. Aquí sería más complicado, por lo que leí de la legislación, sería más complicado llevarlo a cabo y nada, sería poco a poco, me he liado un mogollón, pero bueno, poco a poco sería a nivel jurídico, si no es a través de estatutos, a través de formulación jurídica, establecer todas las actividades económicas, sociales y políticas de la Asamblea, bueno, del grupo de personas. Y luego a nivel de estructura, o sea, las comisiones salen, ¿no? sí, hay... Vos para lo que salió, o sea, lo que había en Galicia, lo que hay en el Minasum de Cooperativa Integral de Galicia, es lo que se hizo luego juntándose con León y con Asturias, porque cambió a causa, en Galicia sigue con una estructura. Entonces, comenzando por Galicia, eu partido tamén un tallazo da miña conta de Minasum metido dentro de COIGA, de Quinta Galega. Hemos estado metido en comunicación, pero bueno, normalmente está un poco de todo que estamos. Se habría
máis ou menos por outro, bueno, comunicación, coordinación e difusión, sería un grupo de traballo, unha comisión, grafismo e creatividade, que son os que nos fixeron os cartaces, nota de prensa, habería coiga legal, que hai xente que sabe de leis e que pode axudar nese sentido, coiga educación, coiga tex ou informáticos, que son os que están desarrollando todas as ferramentas ou adaptando as ferramentas que xa houbera para poder traballar en rede, non sei se fai de saúde, alimentación e agricultura, porque digo, desde Coiga están pendentes de Vigo, e digo porque estou aí contándolles, e parece que se move porque coñecen alternativas, ainda que non vayan con alternativas, están facendo grupos de consumo, grupos de agroecología, grupos que están facendo pan, hai un proxecto educativo, un proxecto de artesans, hai moitas cousas que se están movendo, e de feito, aparte da alimentación e agricultura, se creou hai moi pouco seguimento de moeda social, porque Vigo agora mesmo xa está de alta no programa que están empregando casi todas as cooperativas integrais para gestionar a moeda social, que logo os falaremos. Entón, nós xa estamos casi preparados, teníamos que quedar en Vigo e decidir normas. O sea, este programinha en la página web onde te registras, te leva conta das ventas, no, te leva non, ti mercas e vendes a través de aí, e logo quedas, é como unha especie de un comparo con eBay, que non ten nada que ver con eBay, por suposto, pero ti buscas alguén albañil, que atoparías un albañil e te podías encontrar con él. Entón, este programa xa está activado, temos que marcar normas, pero xa estaría preparado para funcionar. Isto sería nos, Galicia, traballando desde o principio así, por libre, por así decir, para organizarnos os que comenzamos. Eu cando cheguei xa estaba todo comenzado, por así decirlo, bueno. Pero logo, en León, junto con Asturias e todo isto, foi moito máis realista, porque foi dende cero, foi que o que habería que facer realmente, o que se fixo, de feito, propiándose conforme iban aparecendo as necesidades. Entón, se crearon 3 comisións realmente, collidas directamente da CIP, porque interesa replicar a estructura se nos é útil, porque sí, podemos comunicarnos directamente con unha comisión que se chama exactamente igual. Entón se fixo acollida, que sería acollida formación, realmente, que se encargaría de estar continuamente formándose a todo o grupo internamente, acollendo xente de fora que non coñece, dándolles a coñecer, formando, ubicando, coidando a xente, avanzando problemas que poida haber, conflitos entre xente. Se creou comunicación, que o que quería facer era crear material de difusión, basicamente, logo poñerse en contacto con outras cooperativas ou outros proxectos, facer un mapeo, que está facendo un mapeo de toda Galicia agora mesmo, en todo o noroeste, que é, para que non entende a palabra mapeo, é coller un mapa e colocar cada un dos movimentos ou organizacións ecosociais para abarcar moito, xa que entrarían cooperativas, entraría un señoriño que ten unha horta e estea buscando xente, poría ali os seus datos para buscar xente, e xente que busca unha horta e dirá, mira, esa intención, se creou tamén coordinación, de que como éramos poucos, para coordinar isto do noroeste, o facemos entre todos, máis ou menos. Hai un apartado en el NUSUN que é coordinación, e ali falamos todos. Pero logo se crearon, o sea, a comisión delegada, que non avise. Pues non está aquí, dice un libro que aquí non aparece. Que seguro que hai unha máis. Bueno, hai xente legal na cooperativa de Galicia metida a ser en el NUSUN, vivo unha persona, morraza hai 2 persoas en la que penso que eran de Santiago, se chegaban de Santiago, pero se hai xente legal, hai unha persona de Zamora, que máis caberá cando espallemos todo isto. Se creo tamén fai pouco, o chaman necesidades de intercambio, pero bueno, é seguimento de moeda social, porque no abierto xa están funcionando, hai 15 personas comprando mercado, por así decirlo, en Vietnam, que se llama una moneda social. Vigo está de alta desde Coiga con G.
una G simplemente, porque explicaron para regalar euros, pero está bien, y no se consensuó un no ni nada, entonces hizo la prueba de dar de alta, de momento no se entregó, ainda que hay 23 ofertas, no sé si cartas de mando, pero hay 23 ofertas no programa que se entrega para esto. Eles incluso, además de toda a moeda social, nos estamos mercando, xa teñen centrais de abastecemento, xa teñen sitios onde a xente deixaría a súa producción ou de contacto entre servizos, entón xa teñen unha comisión de compras que sería para gestionar estes sitios de unir os productores e os consumidores. Entón, esa é a estructura interna que hai agora mesmo. A cooperativa integral galega esa xente para chegar as comisións que xa hai, o mesmo o proxecto este que sería máis abarcante, que sería o nono este. Pero basicamente vedes que xa hai comisións creadas, xa hai xente traballando, eu cando quero a comunicación, de que estou metido, falo ali, ou cando hai dúbidas de legal, aparte de haber comisión de Galicia, comisión de esto, comisión de Cataluña, hai unha ferramenta en el sur que é xa para todo o territorio. E ali, por así decirlo, falarían os que están jurídicos de todas as cooperativas que se están generando. Entre comisiones hay un diálogo constante que permite, si una comisión está colapsada, poder trabajar en red, ¿no? En red paralela, ¿no? Comisión jurídica, por ejemplo. El caso del jurídico, que es el más complejo, tenemos 3 pesos pesados en jurídico, que hay muy poca gente activa, pero hay 3 personas ahí superpuestas. Pero, por ejemplo, puede haber línea directa, si hubiera en Galicia más comisiones legales, pero, por ejemplo, hay línea directa como la Comisión Legal de Cataluña, que son 2 juristas de la hostia, que son los que han preparado el tema en Cataluña y han colado el gol en el registro de cooperativas. Entonces, en ese aspecto es interesante. Y luego a nivel de la cooperativa, esto nos olvidamos, a nivel de la cooperativa integral como ente y como fórmula jurídica, que debería nombrar los núcleos locales, por ejemplo, el núcleo local de Vigo, la Cooperativa Integral de Vigo, que no deja de ser una asociación informal porque no tiene ninguna formulación jurídica, es una asociación informal, y luego las ecorredes, que serían grupos de afinidad entre territorios semejantes. Por ejemplo, nosotros tenemos afinidad con la Cooperativa Integral del Morrazo, que es un grupo local, no es ninguna cooperativa, se llama cooperativa por. Entonces, nosotros tenemos afinidad, podríamos en un momento dado hacer ecorredes. Ellos van a tener una cooperativa agrícola, ya tienen terrenos, tienen 3 personas que quieren currar y están en el paro, en 2 meses van a crear una cooperativa agrícola, y entonces en un momento dado los excedentes pues podrían trabajarlos con el grupo de afinidad, la ecorred del grupo local de Vigo. Entonces, más o menos entre las comisiones y los grupos locales y las redes de afinidad, pues esa sería la estructura. Sí, porque lo digo solamente. Yo tengo una duda, porque esto fue de información, ¿ves? Eu teño un par de dúvidas así. Pues sí, un pouquinho. Se falou de estar creando unha moeda, sí. Todavía non falamos de eso en concreto. Con nomes, falaremos algo así, con medio nome. Sí, bueno, para Vigo, de todos modos. O para Vigo, ¿no? E con valor e todo, ¿eh? Sí. Se podía usar web de nombre, así no se pedían sensibilidades, porque igual la existencia es muy distinta. En vez de G, pero bueno, es muy marcado, ¿no? Que ao final o cambio social é un cambio en busca de sensibilidades, ou busco así de despertar sensibilidades para os eu, por exemplo, que estou moi interesado, o grupo de xente que estamos ahora traballando, pois ven consultamente no tema da banca ética, aparte, bueno, pues estamos intentando hacer unha forte posta, pues, no tema de FIAE aquí en Galicia, para que al fin día salto, ¿no? O sea, hai un recurso que está aí, que é unha moeda. A mí me sido esa moeda que, o sea, cando me dá usar euros que dólares, que ou euros, porque é exactamente o mesmo. Sí, bueno, sí que importa porque é facer un traballo a maiores, porque é empleado, sí.
E o importante non é o nome, sino o uso que se dá eso, porque eu podo trabalhar en euros. De todas formas, las monedas sociales no son iguales que los euros, tienen connotaciones de economía local y solidaria que diferencian notablemente el usar euros o no. A mí lo que tú dices es cierto, me da igual llamarlo G, M o J. Lo importante es que haya, que haya una capacidad asociada a la moneda a que no desarraigue del territorio, ¿no? Entonces eso, por un lado hay ese movimiento, entonces no sé si ese movimiento, esa banca ética, o Sardiña es pensado integrarla, ponernos en contacto con él, intentarnos en contacto, lo que pasa es que tienen que achegarse. Yo vengo de Chiari y para empezar, perdona, llevamos 3 cuartos de hora dando vueltas por todo Orense porque esto estaba fechado, aquí el único local que ponía el número 15 estaba cerradísimo y tal, y al final, ahora, porque ha salido un señor del portal y hemos subido a ver si era por aquí, eso para empezar, viniendo de Casaríos y venimos algunos. Yo soy de Chiari, el grupo se está constituyendo en este momento en Orense, o sea, para que constituir, para que achegar ya nos hemos achegado, porque no sabemos que nos convocó ni nada más. Y bueno, tampoco, al llegar tarde, tampoco sabemos si se ha hecho una ronda de presentaciones, tampoco sabemos si lo estamos ni nada, pues bueno, nunca tarde. A ver, entonces yo creo que y para rematar, quizás ha contestado un millón, precisamente también, eu suponho que tamén é bastante pretencioso asumicar ou setivar unha nova moeda como, bueno, dentro do potencial ten uns connotacións, as connotacións para esas persoas non as monedas, sin as palabras, porque podemos chegar un momento que ni siquiera esa moneda, ¿no? Que tamén é unha historia. Entonces, por eso por un lado, eso é un dos temas. O segundo tema, que é a dúbida, son dous aspectos, despois falados. Efectivamente, Cataluña aí tirou para diante, tamén é certo que, bueno, digamos, toda a zona de Cataluña ten unhas características que non ten mesmo Galicia, que son moi distintas as de León, mesmo que é surista, ou mesmo a relación de propiedades que temos aquí co dereito xermánico, que non existe prácticamente en Cataluña. E si aquí ten moita presencia, e a propia idiosincrasia de aquí do país que fai que efectivamente non haxe moitas cooperativas, pero, por exemplo, está a cooperativa de Lado, Valdoviño, que é todo un exemplo de cooperativa, non son libertarios, non sei de que son, porque dependendo de sabedes que Valdoviño é o concello que máis representación ten dentro do concello, creo que son 7 partidos. Hasta ahora nunca conseguiu gobernar con mayoría absoluta. É un sitio bastante simpático. Non sabemos o que son, pero bueno, é unha cooperativa que máis ou menos vai por aí. O que pasa é que eu supoño que por acojono por comodidade, eu creo que por comodidade, non saltaron o tema educativo, de tal, ahora se están pensando porque empezan a aula de infantil, contratarles un profesor para o rapaz de infantil, que mellor van por aí. Entón, temos moitos exemplos moi espallados, moi pequeninos, que o mellor ten que moito que ver con ese papel, e non sei hasta que puntos se pode integrar a toda esa experiencia e fijarnos nesa experiencia, porque está feita por xente de aquí, que siente como a xente de aquí, que respirou o de aquí, porque chove, algo máis en Cataluña. Iso que unha tontería influe moito, que chova máis en Cataluña, e que teñamos menos horas de luz, ou que teñamos menos horas de luz no bravo. Eso que todo que ser. Tamén pode servir bastante para empezar a montar máis que ver o que fixeron os catalás para traer aquí, e despois outra dúbida persoal que teño. Seguro sí que María hai de meternos entre colegas os estudios, pero vamos a estudiarnos, e o Lorenzo, o de Morato, dindo son de Morato, tal cual, no puedo Morato, cuento la anécdota, ellos son independientes, quieren montar la cooperativa ellos, y están pensando que estaban mal. Yo cuando fui a la reunión dije que tenían que decir, pero después metidos en una cooperativa galega, ha subido bastante. No, pero es que en Morato se todo, creo que era un Morato en un momento de cuanto grupos ecologistas, sea comarca que máis grupos ecologistas ten un por concello, que é un comarcal, non sei como se dice.
Bueno, la moneda social fue para Vigo, nada más, o sea, eso se definió así en Vigo, que se lanzó, de momento, como se lanzó no se quita, digamos, eso era Vigo. ¿Por qué me llamaba otra cosa? Bueno, el tema del noroeste yo creo que para mí personalmente tiene utilidad en darle dimensión a la formulación jurídica. La ley estatal es más permisiva que la gallega en ciertos aspectos, en otros aspectos lo dijiste tú, por ejemplo en Galicia tenemos cooperativas de mar, cooperativas de montes, cooperativas de explotación acuícola, cooperativas de transporte, quiere decir, cada realidad establece su legislación correspondiente. El hecho de llegar al noroeste, para mí personalmente, es que ahora tenemos que hablar casi a nivel personal, para mí tiene una visión simplemente utilitarista en ese aspecto. Luego si a largo plazo tiene una utilidad en cuanto a central de compras, porque sí que es interesante, por ejemplo, el tema de las legumbres en León y tal, pues para eso estamos, para trabajar adelante. Tendría más sentido trabajar una ecorred Galicia-Castilla, el tema de legumbres, ¿no? que trabajar con otra, no sé si manejamos conceptos que aún no están impuestos, porque aquí no, como legumbres locales, bueno, aquí hay muy poca legumbre, hay bastante, o sea, hay algo, pero pues correr contar. Y luego el tema de Ciade, bueno, yo o de León Asturias, o digo, porque parece que o noroeste es, pero por ejemplo en Vigo, tiene más relación con Valencia que con Bierzo. Claro, es que mi intencionalidad... Hay muchas cooperativas casi todas de Galicia dentro de Portugal. Sí, yo tengo una visión mucho más amplia, así lo que puede ser un noroeste. Precisamente yo soy el que habló con Mirandela, que le negocié, y el Balbón y todo eso. Y el norte, yo creo que el norte de Portugal también tiene cosas interesantes en cuanto a producción. Es decir, están sus montes, aparte de almendros, aceite y tal, tiene mogollón de potencial para abastecer cuando haya falta, si es que la hay aquí. Quiero decir, que sí que es cierto, pero bueno, en Portugal es una red ibérica, aún no se habló, se podría hablar, no sé. Eso yo, por lo menos a nivel de consumo, yo siempre lo tengo, a Portugal siempre lo tenemos un... Bierzo, León, Asturias, que enfadar con Portugal también. Como estuviese contratados con Portugal, porque podría haber el problema de que a normativa de cooperativas nacional, que eso no quise hincapié antes, pero que a cooperativa nacional, o sea, de toda España, se pico y estuvo sesión de las autonomías, o sea, podrías tirar de ella directamente, no tener que pelear otras veces con la autonómica. Entonces, en otro país, eso no sé, eso sí que para presente. No, pero aunque sean relaciones informales entre empresas, el tema de la autogestión financiera, en Cataluña hay un modelo, o sea, tienen comunicación confiable, pero establecen dos niveles, la comunicación confiable y su propia autofinanciación. Aquí hay cooperativas que se autofinancian también, es decir, creo que se irá constante una de ellas, no si me entendéis. Cooperativas, la ley de cooperativas permite tener secciones de autofinanciamiento, entonces se puede tener esa lectura, se puede tener una lectura de comunicación con 57 o una lectura de comunicación amplia con FIAE. A mí me resultaría ridículo estar trabajando en esa dirección de autofinanciamiento sin contar con FIAE. Esto es un embrión y por tanto no hablo con nadie. Pues es la primera reunión, o sea, es la cuarta reunión que hay desde que estamos con el concepto de cooperativa integral galega. Resultaría ridículo pensar que no se va a incluir ese tema. Hay contactos con gente de REAS también y poco a poco, joder. Lo que está claro es que gente de cooperativismo clásico no va a llevar las riendas de este proyecto. Eso que yo soy cooperativista, pero no va a llevar las riendas de este proyecto asambleario. Entonces eso hasta me suena radical, pero yo creo que sí. Quiero decir, ellos van a estar, por ejemplo, en Sinergia, van a estar para asesorarnos a nivel jurídico, asesorar a la comisión legal, pero nada más, es un movimiento asambleario. Y luego la otra, no sé cuál era, la otra pregunta. Non sei se inclusiva, pero é a percepción miña, non? É que eu levo seguindo desde que apareceu a cooperativa integral catalana, é dicir, me gusta moitísimo e me parece unha inspiración moi boa, pero dá a impresión un pouco como que xa é un modelo feito, pero vamos a hacerlo aquí, si é primeiro estudo, que non sei que, si hai unha estructura, e estas comisións, e isto todo, non? E un pouco como se pasa por encima moitísimas cousas
que existen xa, que saben de aquí para baixo, que xa hai xente facendo cooperativas de consumo, de producción, intentando relacionarse entre elas. Yo vengo de árboles. Claro, porque hai estas personas, proxectos educativos, proxectos de viviendas, se empiezan a traballar na finca ética e así. E ao mellor máis lógico sería, bueno, pues, como que fora máis esa vaga que se era máis aberto, non? Como que ao mellor da impresión de que... Bueno, a ver, en el último punto trata de esto. Vamos a hablar, que es interesante, de qué podemos hacer. Claro, reunión del setembro de Corleón y no sé qué, de amigos interesados en esto, que estamos implicados en nuestras ciudades, decimos quedar y ver qué hacemos luego de vuelta en nuestras entidades. Es que fixen por buscar a alguien para ir por toda Galicia y que de aquí tiene que ser gente que se mueva por Orense, porque no son por todo Orense, pero que más ¿Esta convocatoria tiene algo que ver con lo que hay el día 25 de julio en Santiago? Porque exactamente para lo mismo. Y hay una convocatoria y luego hay una parte que están, que se han cruzado, no sé cómo. el 25 de Santiago, ¿no? A mí no se ve nada hasta hay 2 o 3 días, claro, porque no sé. Bueno, de todas formas, como esto por ahora puede ser un proceso paralelo, la realidad es que nosotros representamos pues, a unas 100 personas del Morrazo y de Vigo y tenemos la historia en el Metal. Si hay un movimiento de ese asambleario estilo cooperativa integral que no ha tenido relación con la cooperativa integral catalana o los estatales y tal, pues estupendo, pero si precisamente se trata de eso. Aquí nadie es el más del universo de nada, y si hay una reunión, pues si queréis rato, ya no voy a ir, pues, el 25 buscaría forma, no sé qué piensas después. Estupendo, nosotros ¿cooperativas integrales o buenas cooperativas? Porque no es lo mismo, ¿no? Cooperativa integral, llamar las referencias, ver la página de la cooperativa.cat de Cataluña y tal. Y eso es Santiago. Bueno, pues da igual, en este caso nosotros lo que te podemos decir es que el grupo de Facebook del N-1, las reuniones con otras cooperativas integrales que le dedicamos a nosotros. Bueno, vale, si quieres dejar el correo, vale. Lo que me parecía interesante, yo comparto tu opinión, lo que pasa es que eso es asambleario. Yo con él discuto mucho sobre modelos de tal. Yo creo que los lanzos no es de nuevo la discusión, pero claro, a mí me gusta discutir, porque el contexto social, económico, cultural, la idiosincrasia, incluso el tema jurídico y tal, hace que sea totalmente diferente. La gente que trabaja de base, yo tengo la ilusión, a lo mejor no, que yo trabajo con Árboles, tengo la ilusión de que Árboles sea un peso pesado de una cooperativa integral, pero no lo sé. Ahora mismo Árboles está más pendiente de un proceso muerto, para mi punto de vista, de redes, un proyecto muerto, y yo veo más posibilidades en esto, pero no lo sé. Me gustaría que integrara pues, proyectos existentes y aprovechar esas sinergias. Y luego lo que nos queremos aprovechar de Cataluña es precisamente lo que está hecho, que es lo que interesa, de lo que queremos hablar, que es lo que mola. Es decir, todo el trabajo que están haciendo y que es modulable, o sea, que podemos aprovecharnos de un trabajo que ya están haciendo otras personas y que podemos replicar sin necesidad de tener la misma identidad política. Es lo interesante. A mí me parece súper interesante, y eso mismo yo creo que es trabajar en red. Es decir, por ejemplo, el RP, tener un programa de gestión empresarial que ya se lleva programando 2 años y que podamos heredarlo sin nada más que el trabajo de otros compañeros de Cataluña. Y habla de todo lo que hay hecho, porque... Sí, bueno, de todos modos, o coñecís a feito, vamos. N-1 que hubo empregaba antes, porque no estaban aquí en universidades, tantas outras que se empregaba. Entón, como se... non sabéis o que é N-1, a metade seguro. Non, vale. Sabéis o que é Facebook, que é unha rede social. Unha rede social para facerse fotos e compartir cursos con amigos e tal. N-1 sería algo parecido, pero non o fai este señor, o fai N-1, tal como existe ahora mesmo, o fixo o 15M, os hackers, por así decirlo, os informáticos da Plaza do Sol, de Madrid, para poder traballar seguros de que non hai ninguén inspirando, de que isto non está circulando por todos lados, está enfocado a traballar, hai calendarios, hai editores de texto colaborativo,
te registras como Facebook, te metes un muro que se llama un grupo que se llama Cooperativa Integral de Aldea. Vas buscando allí, entonces amigos, lo que pasa es que no son amigos de hacerse cosas, son amigos de trabajo. Si os interesa, a través de correo os mando tutoriales de todo lo que interesa, en la que no participéis, que por lo menos les sale eso que se saben hablar, seguro que algo se puede meter. A dirección n-u.cc. CT de Creative Commons, porque puedo ver, tal. Entonces, o que tienes que meterte, va moito máis lento que o Facebook, que é moito menos bonito, pero moitísimo máis efectivo. Ali están todas as cooperativas integrales, con todos os proxectos ecosociais, que ali está todo, todas as asambleas de todas as cidades. Entón, é ideal para traballar. Como? O que se registra. O que se registra. O que é bo, que non sei se Facebook funciona, pero que é bo, aparte que funcione como unha lista de correos. Si te registras, se non queres interactuar, te vas a recibir correos periódicamente e sabes o que se está a falar. Incluso se respostas ao correo, se manda ali. Non tens por que interactuar co horrible interface que ten por nese momento. Pero bueno, que, o sea, hai máis o aspecto dos correos que ten. Entón, esa ferramenta da coñecía é o que se está empregando agora para traballar en rede seguro. Que o que emprega, bueno, a Cooperativa Integral Catalana, para lo deles, pasou de N-1 a unha rede social propia, feita, o sea, unha semente de Lorea. Pero bueno, eso é moi complicado. Pero eles pasaron de N-1 a outra cosa. Explícanos lo que vamos a hacer nosotros, espero, con el RP, porque yo soy informático, conozco un poco y trabajo con RP en Arroy, y la verdad es que el Tritón no, es un programa de gestión para la contabilidad, para todo esto, ¿no? Y para la compra-venta de productos y para, bueno, es un programa de gestión integral. Hacer una semilla, Cataluña hizo una semilla de N-1 y tienen su propia red social. Como tiña, Democracia Real tiña a súa propia semente tamén, que non traballaban en N-1, traballaban nunha rede social propia, donde solo estaban eles, o sea, non había ninguén máis que eles. Eso lo define la asamblea. Claro, o sea, se puede definir si hacer semillas o no hacer semillas, que es nuestra propia herramienta. Preferimos hablar por teléfono, bueno, para su teléfono o por correo electrónico. Eso, lo que pasa es que es útil, o sea, esto de una asamblea, ¿qué llevamos hecho? En el Zoom se está entregando Facebook, moitos se entregarían por Facebook probablemente, porque hai mucha gente como un medio de difusión. Se trabaja con Facebook, pero se difunde por Facebook. Difusión por ahí. Claro, incluso aí te digo tamén agora, non sei, non é moi seguro, por eso non se colgan actas, se hai unha reunión, non se colgan cousas importantes, eso se manda a xente ao outro lado. Hai unha web, está xa diseñada, se pode registrar directamente, hai información, está o mapa, hai unha pestaña arriba. Eu traía unhas imaxes pantallazas para poner en proxección, así non hai moito espacio, pero os podo mandar por correo que queirades. Podéis verlo vos mesmos. Hai un mapeo, unha pestaña que mapa, e te metes nel, e ves un mapa de Galicia onde hai cousas marcadas, sobre todo por Vigo, casualmente, claro, e agora a intención de esto, de todo o recorrido e todo o contacto que tengamos logo, é mapear todo, absolutamente todo o que hai, o sea, coller todo, absolutamente todo o que existe, o que nos interesa a vos especialmente. O mapa pretende coller todo o que hai funcionando para ponerlo en contacto y para visitarlo físicamente, conocer e integrar, o sea, decir, vaya a haber una reunión el día 1 y 2 de septiembre en Chantada, repito para que se llegan tarde. O día 1 y 2 en Chantada, que es el centro de Galicia, se encontró, voy a asistir León, Asturias y todo esto, no Monte do Faro, entón, chamar a toda a xente, todos os proxectos, ou todas as iniciativas que están comenzando, ou os particulares interesados, ou parados, quien quera, coñecelo, para ponerse ali. Entón, despois do mapa, o correo electrónico, e un correo electrónico onde todavía non nos comenzamos a mover prácticamente por Galicia, físicamente, hai xente aparecendo a través do correo electrónico. O sea, se meteron na página, escribiron directamente da página, ou colleron o correo, e me escribiron, estou levando eu máis un amigo,
o correo que está aparecendo xente que ten proxectos, eu estou encantado, logo está FES, que sería o programa que está empregando todas as cooperativas integrales que hai en España, menos oído que Málaga, que non te gusta, son máis radicales que así todavía, é dicir que FES non te gusta e fixeron a súa aplicación propia, que se pode facer, se temos alguén que o quera facer, se fan aplicacións propias. FES, basicamente, o que fai é, por exemplo, en Cataluña, que está funcionando, un exemplo porque está funcionando, en Galicia sería igual. En Cataluña hai moitas moedas diferentes dependendo dos 17 núcleos que hai, 17 bioregións que hai, o sea, de mini-redes dentro da rede grande catalana, están empregando a mesma moneda. Pero aquí están empregando outra que pode ter outro valor, aquí outra. Entonces, o que fai é facer equivalencias, facer que ti podas funcionar con diferentes monedas a través deste programilla. Logo, hai ferramentas que se entregaron para movimentos sociais e para moitas causas, que son as ferramentas de bordeo, que son microfinanciacións, e presentas un proxecto na web, un vídeo, unha foto ou unha descripción exacta do que ti queres facer, unha cantidad de unos días límite para conseguir unha cantidad de límite, lo que faz é conseguir, se chama micromecenazgo tamén. Por exemplo, en Cataluña se fixeron tiradas de publicacións explicando todo isto, e o diñeiro se sacou dali, o sea, fixeron microdonacións. Aquí houve outra, bueno, hai un proxecto en Vigo que tamén te quere empregar isto, imagínate que tens unha empresa que queres levantar, unha empresa a que tens moito aprecio, entón ti pos un texto co teu aprecio aí repensado, entón ti o que queres que a xente se implique un pouco e logo incluso podes conseguir que se achegue logo o proxecto e participe dele. Hai unha ferramenta que foi diseñada por unha persoa da Cooperativa Integral Catalana que é moi útil para preparar as asambleas virtualmente ou para xente que non pode vir das asambleas por motivos físicos ou por motivos persoais, que se chama DSS, Decision Support System, pero bueno, é simplemente un foro onde se pode facer propostas para as asambleas. Tratan de ter as asambleas xa discutíndose durante un mes antes de que sexas as asambleas. En Cataluña van facendo asambleas desplazándose, creo que haberá que facer en Galicia desplazarse para que a xente que lle queda non se poda asistir por lo menos a unha cada tanto tempo. Entón, ali incluso teñen en conta os votacións. Se sai un orde do día, sai claro o que se vai decidir, porque basicamente de eso xa para decidir, xa vai falando. As votacións, hai forma de recollelas e que cuenten logo nas asambleas. Logo hai o Tritón, que eu non coñezo, que é o programa este que di Diego, que basicamente... Perdona que te corte, pero sinceramente no tengo ni idea de a qué viene todo eso. ¿Qué herramientas que se están entregando para el A ver, ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿A qué? Que no sé, sinceramente. Vamos a ver, estábamos hablando de la estructura que tenía esto para nuestra comisión. Sí, pero también alguien ha dicho, y yo estoy completamente de acuerdo, que vale, mira, pues ya nos imponemos cada uno lo que tiene en Cataluña que esté interesado. Y que eso no va a entregar a Cataluña, esto que estamos entregando no. Cataluña tiene más cosas. Pero que ti estás falando de ferramentas informáticas, non sei, perdome, pero non de para que se usan, que, o sea, non... Pues parar, que estamos diciendo parar, que cada uno interesado, lo que pasa es que si lo miramos en otra comunidad de gente que quiere hablar de otras cosas, sinceramente. Pues pasamos eso, queremos pasar directamente, eso estaba rematado, pero bueno, o deixamos, no preguntamos esto, seguimos corriendo, no hay problema, para mí esto más a todo ahí, ¿no? ¿Has dicho que te echaría? Sí, de que vamos por encima del tiempo, pues pasamos de esto, vamos al final, que es lo más importante. Es un peñazo, sinceramente, para mí mismo es un peñazo. Sí que, claro, claro, pues cuando, si me quieres preguntar sobre algo luego por correo, algo, pues luego chapo todo lo que quieras. Sí, yo quiero preguntar cuál es la finalidad de esta reunión, por favor. La finalidad de esta reunión es que esto que conocemos, que se está haciendo en toda España, darlo a conocer a gente que esté interesada, tanto en ser consumidor como ser productor, como ser coordinador. Pues lo que sí quieres producir, si tienes esta materia, esto es una red de cooperativas, si quieres cooperar, pues los zapatos que pagas ti, quieres comerciar con ellos, para poder mercar comida. Es un mercado, ¿no? Esto es una cooperativa, ¿qué es una cooperativa?
Pues la pregunta es ¿qué es una cooperativa? ¿Sabemos todos que es una cooperativa? Sí. Pues es todo lo mismo, pero grande, una red de cooperativa. Una cooperativa puede ser para muchas como cooperativa, es mucha gente que coopera, puede cooperar para producir algo, para consumir, para... Claro que sí, y es cooperativa. Que queda aportar algo tenga vida. Incluso ese tipo de cooperativa. Bueno, eso ya vamos aclarando. Ella te pregunta si una cooperativa tipo Coren tendría que haber aquí. Y se supone Habría que decidirlo asambleariamente y debemos Claro, entonces lo que saca es una base ideológica clara de la que vamos a partir todos. Eso está la ley, Porque si no a ver, 5 minutos de preguntas, no repitas nada porque es nuestra primera experiencia y joder, que ser condescendientes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es una sensación como que está todo no hay dimensión aquí. de que está todo yo creo que es un concepto que ya estamos iniciando procesos. Claro. Este proceso está no aire y se nos está presentando a gente que iniciamos algo, o que estamos aquí no estamos gratuitamente, claro. Eu non pasei por aquí por casualidade. Eu supoño que Emilia tampouco pasou, é dicir, aquí hai gente que está non está por casualidade. O sea, o perfil integral tal, porque hai gente que xa está traballando, gente que está intentando buscar algo, ou documentos do inicial, informada, que tamén será que en Ourense, eu creo que dentro do movimento social hai un certo movimento, creo que todos estamos acostumados moitas asambleas, temos unha tradición de asamblea, por eso aquí somos bastante todos para vos, e a asamblea non pode comer, claro, aquí a asamblea non pode comer. Yo me siento... No, pero dialécticamente falando, ¿no? Sí. Abajo está. Entonces eu entendo que sí, eu vejo igual que moita gente buscando respostas e se está vendo como todo moi... Porque no, eu tamén non sei moi ben. Eso é, imos facer unha A mí que non me molesta eu que soy un electrónico imprimido cada 3 días, non son non así como se va a correr. Esta es una reunión aglutinante es objetivo de la charla, dos objetivos, 120 personas en Galicia que sumen 200 y pico en contacto a través de redes sociales y demás. Entonces, explicar y aglutinar, primer punto. Y segundo punto, pues dar a conocer. En Vigo y en Morrazo ya trabajamos más de 100 personas. Hay posibilidad de que 9 personas en 2 meses tengan un puesto de trabajo. Eso es la práctica, la realidad y tal. Queremos ir construyendo y por eso vamos a ir por Galicia y por donde haga falta para construir esta realidad. Entonces lo que se busca es buscar gente que esté empezando o que esté en el paro, que becaria y tal. O gente de los movimientos sociales, gente que esté en el paro, gente que le haga ilusión a este proyecto, lo que sea. Las 9 personas estas, 6 de un centro de terapias y 3 agricultores, posiblemente tengan trabajo. ¿Qué terapias? Bueno, da igual, terapias operativas. No importa el trabajo. De salud, ¿no? No importa el trabajo. Y luego lo que está claro es que en la siguiente reunión no vamos a centrarnos tanto en Cataluña ni en otras cosas, pero Cataluña nos da una serie de herramientas muy interesantes que no cogiéndolas sería un error de prepotencia, está claro, porque lleva un trabajo muy bien hecho y desde luego nosotros tenemos que trabajar otras cosas, que sería el asamblearismo y el tema político. Pero el tema de las herramientas informáticas, yo como informático no estoy más que sorprendido e ilusionado porque tenemos muchas cosas detrás de este proyecto que nos pueden hacer avanzar muy rápido, muy rápido. ¿Pero a dónde? Pues ¿desde dónde? Bueno, pues desde el principio de la reunión hace una hora y media se explicó más o menos todos los puntos. Si llegaste tarde... No, perdona, no, nosotros hemos llegado puntuales. Todos los que hemos entrado en grupo, vamos a las 8:30 que no yo no realicé tristemente, yo no sabía ni dónde era este sitio. Yo lo que quiero, o sea, tampoco estoy echando la culpa. Yo lo que quiero decir, pero no ya lo que quería decir, ¿no? Lo que quería decir es que las personas que llegaron tarde tienen la oportunidad de informarse a través de
de la web, de tal. Si queréis, el último punto de estas reuniones era recoger, hacer una batida de correos y a partir de ahí seguir en contacto. Bueno, intercambiar correos y después... Sí, y luego lo que queríamos, otro objetivo que teníamos, era por lo menos de este proceso de Génesis, encontrar a un grupo promotor en Ourense que se anime a intentar conjugar este proceso con todas sus cosas buenas y malas con lo que pueda haber aquí. Si tiene fuerza, energía, si está en el paro y tiene otra cosa que hacer, si quiere autoempleo o no, o lo que sea. Entonces, a partir de ahí, de la gente que quiera dar el correo, no, gente que se anime a estar un poco en el proceso, pues para eso estamos. Y ese era un poco el objetivo. Me pregunté de todo, que no sé, vale, preguntar. Sí, pues nos vamos. Son las 10. Por mí seguiría en cualquier otro sitio, pero no pasamos ni correos, entonces. Sí, pasar. Perdón. Bueno, después...